¿Cómo se dibuja la historia de un territorio? ¿Cómo se reconstruye la memoria de una comunidad? ¿Desde dónde emerge y se forja su identidad? A través de las voces de 3 localidades, abrimos un espacio para rescatar el legado que mantiene a Mariquina en la memoria. La historia en Estación Mariquina nace en una era de cambios profundos. Entre rieles, durmientes y locomotoras se comienza a forjar el alma de nuestro poblado. La Estación Mariquina nace desde el ferrocarriles y todo su alrededor en función de ello. Y después los Jaramillos allí donde vivía don Rolo, que en paz descanse, don Rolando, ella era uno más antiguo igual. Es una familia ejemplar, no sé, pues dadivosa encuentro yo por el hecho de que ellos antiguamente, toda esta gente de aquí, de este lado de Estación Mariquina, vivían, no sé cómo fue el lote de terreno, porque vivieron años de años sin escritura. Porque no hace nada muchos años que ellos tuvieron escritura, aproximadamente unos 20 años. Él antes de morir hizo toda la escritura a toda la gente de aquí de allá mismo acá, porque Mariquina antes llegaba hasta aquí nomás, hasta la sede. Era una sola calle. Y sé que mi abuelo fue vendiendo sitios a medida que la gente les fue pidiendo a lo largo de ferrocarriles. De mi papá, Rolando, que efectivamente él adquirió esa propiedad, la casona y el campo que está a su alrededor, y fue por lo que nos dijeron después con los años, de que efectivamente la casona estaba pensada en ser un hotel para poder recibir a la gente que venía desde el tren. La iglesia también dicen que es de don Atilio, terreno de don Atilio Jaramillo. El colegio. Y según Antonio me conversaba, que el colegio lo construyeron las mismas gente que vivía en ese tiempo aquí. Así que tienen cualquier año, más de 100 años tendrá. Entonces ya mi abuelo, al tener sus hijos pequeños, ellos tenían que ir a estudiar como distante de Mariquina, tenían que ir a pie, qué sé yo, a caballo. Entonces él decidió donar un sitio para hacer la escuela. Entonces ahí ya empezaron a quedarse ellos estudiando más cerca. La iglesia igual, la necesidad de tener un lugar. La casona sirvió por muchos años como un lugar de oración, donde se hacía la catequesis, donde se hacían las misas. Había un lugar destinado dentro de ella para eso. Entonces, ya una vez que estuvieron ya como en condiciones de construir la iglesia católica, se construyó, se dio nuevamente el abuelo su espacio para que se construya la iglesia católica. Le hicimos la primera toma. Un mes ya tenían su terreno. 1.500 pesos. 1.500 pesos le costó la escritura o sea, esos 1.500 pesos pidieron para hacer la escritura. Con el tiempo surgen figuras como José Atilio Jaramillo, actor clave en la conformación de Estación Mariquina, conocida anteriormente como Mailef. Ah, sí, la estación se llamaba antiguamente Mailef. Cuando nosotros empezamos a estudiar se llamaba Mailef, pero después le cambiaron a Mariquina. ¿Y los trenes qué pasaban? Había muchos trenes en esos años, tren de pasajeros, tren de carga, donde pasaban aquí mismo había para cargar animales, ovejunos o vacunos. Y también había desde el norte venía un tren especial de pura fruta y descargaban aquí para San José de la Mariquina. Y aquí, claro, la gente siempre también sacaba su parte porque le compraban a los carros, porque eran carros nomás, venían las frutas así tiradas, naranja, manzana. El tren era alegría, era compartir, era ir a comer, ir a pasearse. Era muy bonito la verdad, el haber vivido esa experiencia
con un tren. Así que había un tren especial que le llamaban Flecha, que era de color de 3 carritos, ¿no? O sea, carros grandes, yo digo, carritos. Y ahí se iban los dueños de fondo a Santiago, a pasear. La estación Mariquina era eso, o sea, hoy día la gente a lo mejor ni sabe por qué es estación, era un todo, era un mecanismo, pues uno funcionaba en función del otro. El grano, por ejemplo, que llegaba, la siembra, los trigos que llegaban hasta la galpón ahí donde estaba la ECA, también es parte también había un dinamismo ahí en eso de entregar los productos y de acercarlos acá al campo, porque no era algo sencillo hacer movilidad con tanto. Pero habían trenes de pasajeros que venían para allá, iban de Valdivia hacia allá, que venían de Puerto Montt y de allá de Santiago para acá igual. El tren villarcano venía de Villarrica, ese pasaba 3 días en la semana, lunes, miércoles y viernes. Sí, ese tenía un horario a las 9 de la mañana y volvía como a las 5, a las 6 de la tarde, pasaba por aquí a lo menos. Porque el tren avivaba el pueblo. En el rastro de estos rieles resuenan 3 momentos que transformaron la economía del territorio, desde el auge de la agricultura y la ganadería hasta la industria forestal. En la feria ganadera íbamos a ver los animales, arrancábamos de las vacas, porque el colegio está al ladito. Sí, veíamos el trabajo Incluso yo tenía un hermano que trabajaba ahí, y muchos chicos amigos que estudiaron con nosotros también trabajaron años en la feria ganadera. Había trabajo en ese tiempo. Sí. Mucho trabajo. Sí, había harto trabajo, porque después estaba la ECA, estaban los castillos, un montón de trabajo. Y todo eso se perdió, los castillos, la ECA, que era una empresa de salitre. Sí. Era centro igual, porque era la vida ganadera de los alrededores. Todos llegaban a vender sus animales ahí, desde el chancho, la oveja, el caballo, todo, incluyendo lo nuestro. No era solo lo nuestro, sino, como digo, todos los alrededores. La gente venía a vender sus animales. Así que efectivamente eso generaba mucho movimiento de gente. Y llegué en los años 60 a trabajar casi el terremoto. Era puro agricultor nomás. Sembraba papas, trigo. Mi abuelo, entiendo que sus ingresos eran siembra y eran animales. Por lo tanto, sé que se ordeñaban vacas. En el tiempo de mi abuelo se ordeñó mucha vaca. Tiene que haber habido entrega de leche hacia la población, que es la que venía a comprar. Después, ya que mi abuelo ya después murió, estamos hablando del 73, mi abuelo muere de un infarto. Pero ahora, esta población que está por arriba eran de ellos. Cuando murió el papá, o decir Natilio Jaramillo, los hermanos sí quisieron sacar, cada uno sacar su parte. Entonces el que le tocó, ese vendió. Porque no estaba aquí, pues estaba en Santiago, don Rafael Jaramillo. Ha cambiado bastante, porque antes eran árboles nativos, ahora es puro eucalipto, puro pino. Que chupan todo el agua. Chupan todo el agua, por eso no tenemos el canal que lo íbamos a bañar. Pero también hay que ver la parte de trabajo para la gente, pues si no fuese por la celulosa, estarían todos yéndose al sur o yéndose al norte. Claro. Y la gente que trabaja en la celulosa o en el aserradero, la gente se ve bien. Ahí suma. Pero en cuanto de repente antiguamente era mucho olor a repollo, a todas esas cuestiones. Pero ya han tenido menos olor, ya se puede estar. ¿Pero qué hay de la vida en los márgenes del tren? ¿Qué huellas quedaron más allá del acontecer económico del siglo XX? Desde San José venían a hacer mucho apostolado acá.
como misión, debe haber sido, me imagino, estaba el seminario, entonces mis abuelos siempre recibieron muchos seminaristas, mucha gente joven venía con vocaciones y se hacían todas las actividades propias de la Iglesia Católica. Antes hacían también la Cruz de Mayo, ¿te acuerdas, Antonio? Ah, sí. El 1 de mayo pasaban los señores cantando, tocando su guitarra, su acordeón y pedían algo que nosotros le diéramos, una donación. Y después se juntaban todo eso y se hacía la comilona. Bueno, aquí siempre se celebraba de un principio. Porque yo trabajé muchos años en Valdivia, cuando llegué a hacer cargo de mis papás, que eran viejitos, entonces celebraban el aniversario de Estación de Mariquina. Y eso ya se perdió porque ya no lo hacen más de no sé cuánto tiempo. Era muy bonito todo lo que hacían. Sacaban reinas. Una semana, por ejemplo, de ahí para allá tenía su reina y de ahí para acá tenía su reina. Y al final hacían competencia, quien ganaba le daba los puntos a la reina y la reina sacaba más puntos. Y la paseaban en el carro alegórico. ¿Y es? La primera fiesta de costumbrista se hizo años atrás, pero llegó un tren, la hicimos en la estación, y llegó un tren de Lanco con gente. Yo me lo guiaba a vender mote con huesillo, mote con huesillo, salchipap, anticucho, y lo vendí en 1 hora. Vendí todo, porque llegó harta gente. Y así toda la gente vendió todas sus cosas. Antes era mucho más tranquila que ahora. La gente era más pasiva. Muchos probablemente no saben ni quién es José Atilio. Hay una calle que lleva su nombre. Ya lo mismo el de mi abuelita, que probablemente Teresa Risco, que probablemente para estas personas no tiene ninguna lógica, así como por último yo sé que Bernardo Higgins alguna vez me lo enseñaron en historia, pero decir José Atilio probablemente para muchos ya no saben quién es ni por qué. Ya lo mismo Teresa Risco, que mi abuela fue una gran compañera para él y que se adaptó tanto a él, igual en la generosidad que tuvo, que por eso la población decidió de alguna manera que a lo menos en las calles esto quedara plasmado. Porque detrás de cada riel late la historia de quienes hicieron de este trazado su hogar. Rescatar sus voces es asegurar que el pulso de Estación Mariquina siga resonando sobre el olvido. Desde fines del siglo XIX, el río fue el motor que dio vida a Pelchuquín. Entre muelles y lanchones fruteros, se forjó una potencia agrícola que repartía por toda la región el aroma y el sabor de sus manzanas. Gracias a mi abuela, con mucha tenacidad, supo mantener todo ese predio paico, que era muy complicado de trabajar porque eran abajo a orillas del río Cruces, que vamos a hablar después, que una vega prácticamente se inundaba siempre todos los inviernos. Se hacía el trabajo de los fundos, agricultura y se cultivaba para trigo. Desde el puerto de San Antonio se trasladaba toda la producción de trigo, manzanas, chicha y todo hasta la ciudad de Valdivia. Antiguamente no había camino, sino que todo se movía por agua, en el fondo, con transbordador. Con los barcos, con el Orión, Venus, Mercurio y Coyico. 3 lanchas atrás, con las cuales traían incluso el fertilizante y el combustible hacia acá. Viajaban siempre cuando comenzaba a subir la marea, empezaban a salir de Valdivia, un trayecto de 5 horas, para cargar fundamentalmente el trigo abajo en el Puerto Paico, de toda la zona acá que era bastante triguera en esos años, fuera de madera. Esas lanchas llevaban cada una 300 quintales de trigo
en el fondo 24 toneladas. Y eran 3, así que llevaban 72 toneladas cada el barco, fundamentalmente el coyico, que era el que trasladaba el trigo hacia el molino por la vía marítima esta. Iban a Paico, también tirados por carreta. Cuando yo recién conocí, irían sus 10 carretas llenas de trigo, como con unos 12 sacos o 10 de... ahí sí que no me acuerdo cuánto. Y eso todo era con bueyes. Todo eso lo tiraban a Paico. Paico mismo tenía 20 hectáreas de manzana. Esas manzanas se cosechaban a mano, las de mejor calidad seleccionaban y también iban por barco a Valdivia para las fruterías. Y el resto, la manzana de segunda que se llamaba, se dejaba para chicha. Fue un polo tremendo de desarrollo para Pelchuquín, no solamente por la fábrica de jugo de manzana, que hubo la producción que inició mi abuelo y después continuó mi padre, sino que en el fondo habían otros polos de desarrollo también. Estábamos para el sector de Chunimpa o el sector de Plaza de Armas, que le llaman, que en todas partes estaban estos manzanales antiguos, que son manzanas introducidas en el fondo al país, pero muy distintas a las variedades que hoy día puede comprar en el supermercado, ¿no? Pero el gran volumen de la manzana iba a la chichería de Pelchuquín, de Carlos Hoffman. Y mi padre, al hacerse cargo en el 1932, proyecta crecer con la fábrica de chicha de manzana, jugo, y vinagre de manzana, llegando en la década del 60 a producir alrededor de 500.000 litros de jugo de manzana. Es así como en los años más tarde el Ministerio de Fomento le entrega la patente nacional del jugo de manzana, Manzanal Pelchuquín, catalogada como la mejor chicha de manzana de la región y de renombre en toda la zona sur. Hasta prácticamente los años 58, 56, que fue una época en que por la apertura de la carretera, ya bastante de mejor calidad la carretera, empezó a moverse toda la mercadería por tierra y se perdió lo de los barcos. Eso fue prácticamente, murió el 56, más o menos. Después hubo muy poco movimiento del 58, claro. Y de ahí prácticamente la manzana también empezó a desaparecer. Ahí comenzó a transformarse Paico ya en un campo lechero. Nosotros mismos, la familia, tenía solo vacas. Las primeras vacas las importó mi abuela en el año 1912 de Holanda. Y en los campos empezaron a aparecer las lecherías que fueron creciendo orgánicamente después del maremoto. El tiempo se le echaba a mano nomás. No había máquinas. Que lo que producíamos 40, 45 años atrás, en un año lo producimos hoy día exactamente en un mes. Y lo mismo vale para los cereales, para los sembradores también. Impresionante las cifras que logran hoy en día los sembradores, como lo mencioné antes, prácticamente también es el triple de antes, por lo menos. El cultivo de las arándanos, cereza, hoy día también, que en el barrio muy fuerte de Mariquina, el tema de los arándanos, novedoso como está entrando eso. Tras el terremoto de 1960, el maremoto arrebató la mitad de los campos y el puerto Paico se transformó para siempre. Fue una herida profunda en el mapa, que obligó a este pueblo a dormir a la intemperie, mientras el paisaje cambiaba de forma ante sus ojos. Del 60, que fue otra etapa fundamental, que se presentaron muchos cambios, fuera de que prácticamente todos los cambios de todos los campos del valle del río Cruce prácticamente perdieron la mitad de sus terrenos. Vivimos nosotros al lado del puerto Paico, junto con mis padres y un hermano, de una intensidad impresionante. Nosotros perdimos todo,
Yo tenía 12 años, pero lo recuerdo pero perfectamente. Un galpón al frente, al otro lado del río, cayó inmediatamente, cayó la casa grande de nosotros, la lechería, un galpón, la garage y todo. En realidad la intensidad en un momento fue tan alta que como que yo tuve la impresión a esa edad que iba a desaparecer el mundo. De metro de nosotros, una grieta de 1 metro que quedó abierta porque al lado del río se quebraba mucho el terreno, eso pasó mucho por lo blando. Prácticamente el primer mes vivimos afuera casi, por el miedo, porque si entrábamos, vivimos con un tío que no se le cayó la casa acá. Nosotros teníamos comunicación a San José por el camino viejo, por ejemplo, era todo de tierra, caminos todos malos, y a Valdivia también por tierra. Pero era por Santa Elvira, por la cuesta, después Cayumapo, en una época había una lancha también, que se va después del terremoto, el puente viejo se cayó ese. Entonces era siempre un viaje, digamos, difícil. Pelchuquín es una zona de encuentros, de misiones y solidaridad. Desde las antiguas lecherías a mano hasta las fiestas comunitarias, su historia es el orgullo de una vida ligada al campo. Tiene un movimiento interesante, moderno, con una demanda de fuentes laborales grande, de un nivel bueno también que se necesita. Digamos, nosotros en realidad nos sentimos orgullosos de nuestra zona aquí de Pelchuquín porque es una zona productiva interesante. Con mucho orgullo puedo mencionar eso. Uno jugaba y convivía con los mismos, las personas de edad parecida, la hija, en el fondo, de las personas que trabajaban en el campo, de las personas que vivían en Pelchuquín, no sé, iba a Pelchuquín y estaba el negocio de las hermanas Darrás, por ejemplo, que una de las Darrás también era la telefonista original de Pelchuquín. Después lo mismo que uno convivía mucho dentro de las casas de los propios trabajadores, es decir, lo que es la vida misma en el campo. Que hoy día la gente más joven, bueno, primero era una vida mucho más rústica, mucho más simple que la actual. Y uno, no sé, venía la época, no sé, de la fruta o de la manzana o de la mora o de las, no sé, llegó la época que salieron las habas, por ejemplo, las primeras habas ya se hacían esas holladas grandes de habas y uno tomaba de 11 habas peladas. Cuando se terminaba la cosecha, en los fundos, fiesta de gratis, porque venía mucha gente a trabajar, porque en ese tiempo estaba la segadora, estaba el güeyerizo, que era un niño, el que andaba con los bueyes guiando, y el otro iba sentado en la fardadora, que se amarraba, sacaban gavillas, le decían, unas cosas redondas así. Después todo eso se cargaba en carreta, pellejas le decían, pero hasta arriba, y la llevaban con bueyes, unas 6, 10 carretas de esas llenas. Se faenaban los animales a veces en el campo, se repartía en una tradición en el campo acá que se faenaba siempre 1 o 2 animales para fiestas patrias, 1 o 2 animales para fin de año, Pascua, Año Nuevo, y el personal en el fondo que trabajaba con uno, hoy día se estila, se da, no sé, una gratificación o un aguinaldo. En aquella época se le entregaba, no sé, una canasta con bolsas con dulces para los niños, un paquete de carne, no sé, eran cosas distintas, y eso se vivía también mucho en Pelchuquín. El señor que hacía la faena o que mataba a los animales vivía en Pelchuquín, el señor del negocio vivía en Pelchuquín. Mataban un animal, los dueños de la cosecha, un animal, y eso se lo daban, lo asaban, se lo comían ahí mismo en la pampa, y les daban sí, unos 50 litros de chicha. Mucha gente que dejó huella en la región, en la provincia primero, después en la región y también en el país. Salieron parlamentarios de acá, de la región o de la provincia nuestra, importantes,
dejaron huella, digamos, hasta el día de hoy. Muchos de ellos, la mayoría están todos fallecidos, pero... Para los 18, hacer las bombas a uno mismo, el juego al trompo, a la bocha, todo eso que ha desaparecido. Claro. En realidad era otro mundo. Los misioneros eran los curas, en ese tiempo los padres franciscanos que venían, eran... Bueno, en primer lugar estuvo el padre Tadeo, que dicen que fue médico. En ese tiempo yo no existía. Que llegaron donde los Pfeiffer y Neti. Esa era una familia que había ahí. Y dicen que ahí llegó el padre Tadeo y llegó, pero dicen que alivió un montón de gente el padre Tadeo, pero unos dicen que no era cura, que era como hermano, ¿no? Sor Tarcisia. Pero esta era una mujer, oiga. Con eso se formó después el colegio. El colegio era una cosa pero linda. Ella tenía huerto, ella iba a pata pelada también a trabajar con sus niñas un rato. Y así a ratos las llevaba, les enseñaba de todo. Y después se formó la Legión de María, así que en la Legión de María yo también estuve. Y ahí salíamos a visitar a la gente. Yo salía casi con todos mis críos, los más grandes. Íbamos a La Esperanza, íbamos a Paico, a pie en esos años, a pie. Después al final tuvimos al padre Enrique, que era una eminencia, que murió aquí, está sepultado aquí. Él se hacía muchas cosas porque la finada Tarcisia salía a atenderla al campo, la enfermo, salía a buscar y iban a San José, Jala, ella, todo eso hacían. Era como una enfermera muy útil aquí para el pueblo, la madre Tarcisia. Los ayudaba, les pasaba platita para la mercadería que no tenían. Y harta gente venía a pedir cosas. Pelchuquín mira al futuro con la fuerza de su historia, reafirmando que su identidad es el motor de su propio destino. Significa como le dijera, como una parte de mi vida, será, porque lo más lo pasé aquí. Tiene potencia. Pelchuquín siempre estuvo muy ligado al desarrollo de la región. En sus tiempos la provincia de Valdivia, después ya se formaron las regiones, se replanteó el tema geopolítico del país, pero en sus inicios la provincia de Valdivia era muy relevante, porque así como Valdivia era un polo muy importante desde el punto de vista industrial del país, también hay que considerar que su provincia, que era la provincia de Valdivia, lo que es hoy día región de Los Ríos, es súper importante en el tema productor agrícola, no solamente desde el punto de vista de los granos, sino que también desde el punto de vista lechero. Pelchuquín custodia un legado de esfuerzo y fe que no se detiene, escribiendo su historia con la fuerza de quienes se niegan a olvidar su origen. Es la potencia de una tierra que echa raíces para seguir floreciendo con orgullo hacia el mañana. Donde el río Lingui abraza el mar, nace la historia. Entre raíces lafkenche y apellidos antiguos, Mewin despierta su memoria. ¿Quiénes fueron entonces las primeras familias que formaron este pueblo? A este lado de acá vivían los huichamanes ahí, los Gualmes, Lelá, y aquí vivían los nahualpanes, donde está aquí en la orilla del río para acá, porque hay un brazo aquí ahora del río. Después del maremoto quedó eso, pero ahí estaban los nahualpanes, vivían ahí, tenían casa.
Bueno, mis hermanos nacieron todos aquí en Mehuen. Y nosotros somos de una familia de 6 hermanos, los cuales nacieron todos aquí en Mehuen. Uno nació en el río, en el río de un bote. Mi mamá no alcanzó a llegar porque antes no había camino, había un sendero. La familia Zambrano, que vivía en la Pichicuyín, la familia Castro Guzmán, que vivía en la Pichicuyín, la familia Pincheira, que vive en el cerro acá arriba, vivía. La familia Lovera, que ya no hay nadie ahora acá en Mehuen, ya fallecieron. Valenzuela, que vive ahí atrás. Casanova Pucci, que tenía la hostería Miguel Afquén. Don Ricardo Quejer fue una de las personas que ayudó mucho a la gente en Mehuen. Don Jacinto Reyes, Germán Molina, que siempre él era muy humanitario. Entonces toda esa gente antigua sirvió mucho en este. Desde antes del Gran Sismo, Mehuen se consolidaba como un santuario costero donde el río era fuente vital y sustento. Una vida tejida entre redes, calma, abundancia y celebraciones compartidas. Puro cerro de arena, todo esto, de arena y murra. Estaba todo lleno de... Porque aquí había esta calle principal que era solamente con ripio. Era un campo, una sola calle para empezar, y de piedra y tierra, ¿no? La calle principal. Claro, es que a mí me gustaba que la playa estaba llena de chochos en esos años. Había esa flor del chocho, y ahora parece que ya se desaparecieron. Era tan lindo los chochos al lado de la playa. Había una abundancia tremenda de todos los productos del mar para empezar, ¿ya? Y barato, accesible a cualquier bolsillo. Piure, hay que decir eso. Piures, loco, choro, macha, lapa, jaiba y pescado. Por la producción de mariscos y pescados que daba el mar y el río. El río también era abundante en todo tipo, y sobre todo robalo. Estos botes que eran a remo, porque se iba a pescar mucho congrio aquí, en la isla de Manquillahue, todo ese sector. Hay unas piedras, hay una parte que le decimos, se llama fusil, porque hay unas piedras media parecidas, entonces fusil. Todas esas partes recorríamos nosotros pescando congrio. Entonces ahí no se ocupaba vela, porque íbamos remito por la orilla y llegábamos allá a la isla, pero un traje de agua no había. El traje de agua que nosotros usábamos en ese tiempo eran 2 sacos de esos de pita que hacen, ahora salen puro de nylon. Y eso los cosíamos acá, los 2, entonces se quedaba la pura boca y uno se ponía ahí, y ese era el traje de agua. Teníamos un puente colgante, no teníamos este puente en línea que hay ahora. Un puente colgante donde lo sujetábamos en los buses y andábamos así, el puente se movía y se movía así, se hundía y atrás se levantaba. Y entonces, y había un estudiante de este lado para allá, y lo íbamos en la balsa, y teníamos que tomar el cordel y tirar hasta que llegábamos al otro lado. Ahí esperaba la balsa a los niños del colegio, que salíamos a las 4:30 de la tarde, y ahí de vuelta para acá, y lo dejaba allá a la orilla de playa. Y el batecito va arriba y abajo, parece que ya se entiende. Pero yo no le tenía tanto miedo porque viajé harto también para el sur, así que no sentía tanto miedo. La Escuela Vocacional de Pesca empezó a preparar terrenos para hacer siembra, porque era de pesca y agricultura. La Escuela Vocacional número 56 formé un coro de niños, y como dije, hacía mano firme y triunfaremos. Pero cantaban como los ángeles. Los festivales locales, regionales, nacionales, el coro de niños de Mehuen, infaltable, a todos íbamos. ¿Y dónde había que pasar para el otro lado cuando venían hartos vehículos? Subirse al cerro y pasar al otro lado para allá, para ir al centro. Y después ya se hizo el puente, todo ya cambió.
y quedaron mucho mejor la gente con el puente. En las fiestas patrias, por ejemplo, nosotros desfilábamos y nos juntábamos de los otros colegios de los alrededores y todos juntos partíamos hacia el centro, y ahí en el centro, en la plaza, se hacía una ceremonia. Y era muy bonito porque había todos los bailes de los distintos colegios, los discursos y así. El desastre de 1960 transformó el territorio y la vida para siempre. Un momento de pérdida y supervivencia que redefinió para siempre su relación con el mar. Eran como las 2:30. Ya nos sentamos a jugar a la dama. Estábamos a lo mejor, empieza a moverse la mesa y el tablero para allá. Salgamos, le dije yo al cabro, había otro chico ahí. Salgamos porque esto se está poniendo feo. Salimos y bueno, de ahí váyanse a sus casas, le dije yo, los que tenían casas cerquitas, cristalería arriba. La tienda, claro, qué brazón de cosas. Empezamos a ver que el río subió. Chuta, ¿qué pasó? Y de repente empezó a bajar, y venían con cuestiones de árboles, ramas secas, y algunos restos de casas que habían caído con el terremoto. Chuta, esto, así que aquí, ¿qué vamos a hacer ahora si no tenemos nada? Nada, no teníamos ni un pedazo de pan siquiera. Ni una cosa, ni agua, a nadie nos había ocurrido ni una cosa. ¿A quién se le iba a ocurrir que iba a ser tan largo y que iba a pasar lo que pasó? Bueno, para maremoto a mí se me murieron varios parientes. Una de ellas, hermana de mi papá, con su guagüita y su esposo. El esposo nunca apareció. Según decían que le había caído una piedra en el atracón allá en las piedras y había quedado sepultado. Subimos por una casa que estaba conectada de 2 pisos grandes, así como más grande que esta tremenda casa. Entramos por una escala, subimos y la casa tenía otra escala por dentro, y cuando llegó el mar a la primera escala abajo, le empezó a tirar y nosotros todavía estábamos que no podíamos alcanzar el cerro. Yo fui la última que subió a mi papá al cerro porque yo era la mayor de la familia, y subimos a 4 hermanos más y a mi mamá que estaba enferma, y yo fui la última que mi papá tomó y mi papá sacó el pie de la casa y se la llevó al mar. El mar tiró todo afuera, es increíble los montones de madera, tanto madera de construcción como tablas y que servían para construir algo. Yo me acuerdo que Mewin era muy lindo, habían casas muy hermosas acá y había mucha gente que tenía muchos recursos, que después del maremoto ya no regresaron. No sé si por miedo o tal vez porque no quisieron vivir más en Mewin, pero habían casas preciosas, era otra la geografía de Mewin, habían caminos por la playa con ripio, pero eran caminos mejores que lo que tenemos, que las calles que tenemos ahora. Todos los días vengo a mi balcón, miro el mar y le digo al mar de aquí, ¿por qué te portaste tan mal con nosotros para el año 60? ¿Por qué nos diste tanto miedo? ¿Por qué fuiste tan oscuro, tan malo? Nos dejaste sin casa, sin pariente, con muchas lágrimas en los ojos, porque lloramos mucho. Yo era cabra chica, pero lloraba mucho. Entonces, y me pregunto yo misma, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué sigo acá? En la actualidad, Mewin mantiene vivos sus oficios, ritos y espacios sagrados, relatos de una identidad compartida que navega entre lo cotidiano y lo eterno. La gruta de Mewin se fundó hace muchos años y eso era una roca muy bonita. Entonces, una de las vecinas de ahí, que no recuerdo el apellido, ella era muy católica y dijo, aquí sí que vamos a arreglar esto y hacer una gruta. Y hizo ella la gruta. Ella fue la que definió todo lo que era la gruta ahí. No sé si decirlo un monumento, pero es una cosa religiosa muy grande para nosotros como mewinenses. Fue y es.
y será hasta que se pueda abrir ahí de nuevo y ir la gente a hacer su rosario, a dejar sus ¿cómo se llama? Sus mandas y todo eso. Esa gruta no fue tocada para el maremoto. Esa gruta el mar la lavó nomás y salió. Y nadie se salvó ahí, como dicen que había una persona ahí. Es falso. La Virgen quedó ahí y el mar pasó, y la lavó y siguió su rumbo hacia afuera. Entonces eso que hay ahí es un santuario hermoso que hay que respetarlo y hay que venerarlo. El 11 de febrero de Lourdes vienen miles, serio, y una tremenda procesión. Ahora se hacen las misas, no, como nos daba abasto las iglesitas, se hace afuera de la misa, de la iglesia la misa. Acá había un estero grande donde decían que salía el Caleuche. Esas son, no sé, historias nomás, pues yo creo. Que salía el Caleuche, llegaba al Caleuche después del maremoto del mar y subía hasta ahí arriba, hasta donde está la garita. A mi papá, según él, lo perdían en las noches a caballo y llegaba al otro día a casa. Sí, buena excusa. Ya no lo llevaban los ovnis, sino que el Caleuche. Se sentían sirenas cantar también. También se sentían sirenas cantar. Y nosotros nos daba miedo eso, pues. Cuando éramos cabros chicos, nosotros nos íbamos a bajar del cerro al mar a mirar las sirenas. Ya también las fiestas de la primavera. Varias niñas de aquí del centro postularon a ser reinas de primavera y se hacían carros alegóricos. Pero se ha portado bien el mar, se ha portado bien estos tiempos. Lo ha tenido un poquito nervioso algunas veces cuando hay maremoto en otras partes y dicen, no, así viene la ola y tenemos que arrancar. Y yo que vivo frente del mar, voy a hacer las paces, yo creo, con él antes de morirme. Entre la calma del río y la fuerza del océano, Mewin custodia una historia que trasciende los desastres. Es un relato sobre resiliencia que guía estas identidades, encontrando siempre el camino para seguir habitando el presente.